Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro cuarto de Crión, las parábolas, y vamos a continuar con la parábola número 11, las preguntas del bebé. Como siempre, estas parábolas tienen una pequeña introducción de Lee Carroll, luego viene la propia parábola de Crión y finalmente una interpretación que hace Lee Carroll de la parábola con los criterios de Crión. Por lo tanto, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario de la pequeña introducción de Lee Carroll que dice así: casi todas las madres con bebés que conozco han deseado secretamente poder mantener una conversación adulta, fluida, en dos direcciones con esta preciosa entidad. Hay tanto que contar a un niño. Vean si pueden captar el verdadero significado de esta parábola sobre una conversación mágica entre una madre y su pequeño bebé. Es una historia divertida con un mensaje importante. Bien, pues esta es la introducción de Lee y vamos ya directamente a la propia parábola de Crión, que dice así: la madre humana se sorprendió de veras al ver al gran ángel en su lavadero. ¿Qué haces aquí? ¿Me esperabas en la cocina?, preguntó el ángel. No, no te esperaba en absoluto, contestó la madre. ¿Por qué estás aquí? Para concederte tu petición, dijo el ángel como si fuera de lo más normal aparecer en la casa de un humano. No recuerdo haber hecho ninguna petición, exclamó la madre. Espero haber pedido al menos algo bueno y que no me oyeras maldiciendo. Digo de todo cuando estoy enfadada. No, no, contestó el ángel. ¿Recuerdas cuando estabas mirando a tu hijo a los ojos y murmurabas, si pudiéramos hablarnos? Bien, estoy aquí para organizar esto. Mañana por la noche, cuando vayas a la habitación de tu hijo, yo también estaré allí para que puedas hablarle a él y a ti, y él a ti. Tendréis un corto espacio de tiempo durante el cual él podrá hablarte con el intelecto y el lenguaje de un adulto. Te diré más entonces. Y con estas palabras el ángel desapareció hacia la izquierda de la secadora por un respiradero. La madre no estaba asustada. Al fin y al cabo, ella quería en Los Ángeles y había estado en la tienda de ángeles de su barrio varias veces. No podía saber que a los verdaderos ángeles no les gustan las tiendas de ángeles. Esto es humor cósmico de Crión. Toda la popularidad había acabado con la diversión de aparecerse a la gente. Los ángeles se lo pasaban bien apareciéndose a la gente, pero en cuanto se volvieron muy populares, pues esto ya no sorprendía a los que les gustaba la angeliología. Algunas madres incluso querían saber de dónde había sacado el ángel su traje, algo realmente insultante para un ángel verdadero. Más humor de Crión. La madre no durmió mucho aquella noche y cuando puso a su bebé de 6 meses a dormir aquella tarde, le miró fijamente a los ojos y dijo: mañana tú y yo podremos hablarnos. Estaba emocionada de veras. Él babeó como respuesta. Pensaba cuidadosamente lo que le diría. ¿Por dónde empezar? ¿Cuánto tiempo tendría? ¿Podría comunicarle las cosas difíciles de la vida? Empezó a pensar todo lo que quería decir a un niño que estaba empezando a vivir, sobre lo caliente que está una estufa, o cómo puede doler un precioso fuego. Pero, un momento, el ángel había dicho que el niño hablaría con la mente de un adulto. Esto lo cambiaba todo. Tendría que contarle cómo tratar a las chicas y qué hacer con un corazón partido y que no debía confiar en todo el mundo y que no debía conducir demasiado rápido. Por favor. Había tanto que contarle sobre ser un humano, pensó. Fijaos que aquí la madre ya está
planificando ella misma cómo tiene que ser la conversación y teniendo un montón de expectativas sobre lo que explicarle al niño. Ya la madre está predeterminando cómo debe ser esa conversación, ya está limitando el gran abanico de posibilidades que se puede producir. Es, como siempre ocurre en los humanos, la cuestión de las expectativas, bastante perniciosa. Así nos lo dicen todos los reveladores. Recuerdo ahora mismo, pues, a Dios en Conversaciones con Dios 1, explicándole a Neil que las expectativas, pues, es lo que más sufrimiento genera en el ser humano, dado que las expectativas de la mentecita material humana no tienen por qué coincidir con lo que después ocurre, que obedece a un propósito de planificación del espíritu respecto de una vida, obedece a un libre albedrío manifestado que modifica esa planificación y a una creación personal y a una co-creación colectiva, de modo que el diseño de la experiencia humana siempre está realizado de forma que nunca puedas saber con certeza qué es lo que va a ocurrir, con lo cual la cuestión de las expectativas es perniciosa en un doble sentido, no solamente porque casi nunca ocurre lo que planificas, debido a que lo que tú esperas tiene que ver con el mundo y lo que acaba ocurriendo tiene que ver con lo profundo, sino además porque el mantener expectativas eh, limita fuertemente la capacidad de aprendizaje de un determinado acontecimiento. En fin, pues aquí estaba la madre haciéndose un montón de expectativas sobre la conversación que iba a tener con el niño, sobre las cosas que debería instruirle para que luego pudiese tener una vida mucho menos peligrosa y mucho menos insegura y mucho más satisfactoria como humano. La tarde siguiente, la hora de la conversación mágica se iba aproximando lentamente. Esperó al lado de su hijo en la habitación de éste hasta la hora acordada, y entonces el ángel volvió a aparecer. Encantado de veros a ambos, dijo el ángel rápidamente. Estas son las reglas de la conversación. Mamá, tú solo puedes contestar. Hijo, tú solo puedes hacer 3 preguntas. Con lo cual ya toda aquella expectativa empezaba a echarse por tierra. Entonces se acabó, y tras estas palabras el ángel desapareció de nuevo, esta vez a través de la parrilla del hogar. Esto lo cambia todo, pensó la madre en silencio mientras miraba a su hijo. Quizás esté viendo visiones. Seguro que ahora mi hijo simplemente se duerme. En cambio, el niño se puso en pie. Madre, dijo el niño, es verdaderamente un día mágico el que nos acerca de este modo. Qué alegría poder hablar contigo a estas alturas de mi vida. La madre se puso en pie, atenta, con la boca abierta de la sorpresa, incluso babeaba un poco. Solo puedo hacer 3 preguntas, continuó el niño desde la cuna. Hay tantas cosas que quiero saber. El niño pensaba su primera pregunta y su madre lo estaba digiriendo todo. Esto es real, pensó. Mi hijo me está hablando como si fuera un adulto. ¡Qué milagro! ¡Qué don! No podía contener su impaciencia por la primera pregunta de su hijo. ¿Sería sobre filosofía o religión? Quizá querría saber el mejor consejo para escoger una buena carrera, o quizá querría saber cómo escoger la mejor pareja, o una que se quedara con él durante más tiempo que la suya. El niño miró a su madre a los ojos e hizo la primera pregunta. Madre, he estado tendido sobre mi espalda fuera de esta casa y he estado maravillado por el cielo. ¿Por qué es azul? Le habría llevado la madre al jardincito con una sábana sobre el césped y le habría colocado allí. La madre tuvo que hacer un gran esfuerzo para no gritar.
Has echado a perder la primera pregunta. ¿A quién le importa por qué el cielo es azul?, pensó. Pero la madre quería tanto a su hijo que contestó pacientemente a su pregunta según las reglas. Explicó cómo la atmósfera y las moléculas de oxígeno reflejan la luz del sol y la hacen volverse azul. O al menos es lo que ella creía. Sonaba bien, de cualquier modo. Esperaba la próxima pregunta con ansiedad. La siguiente tiene que ser mejor, pensaba. Quizá querría saber lo que debía hacer con su vida para no acabar sin techo o con amigos delincuentes. Madre, mi segunda pregunta es esta. Aunque llevo aquí solo 6 meses, me he dado cuenta de que a veces hace calor y a veces hace frío. ¿Por qué? La madre no lo podía creer. Otra pregunta desaprovechada en tonterías. ¿Cómo era posible?, se preguntaba. Su hijo era inocente y despierto. Su pregunta debía ser importante para él. Y ella apreciaba ese tiempo mágico del que podía disponer para estar juntos. Lentamente intentó explicarle sobre la Tierra y el Sol, y cómo la Tierra se inclina ligeramente mientras gira alrededor del Sol, causando el invierno y el verano, el frío y el calor. Finalmente llegó el momento de la última pregunta. Casi llevaban 30 minutos y se habían comunicado tan poco. Madre, te quiero, exclamó el hijo, pero ¿cómo sé que eres realmente mi madre? ¿Tienes alguna prueba de ello? ¿Qué pregunta era esa? ¿De dónde salía? ¿Quién si no iba a ser su madre? No se había ocupado de él todos los días de su vida. Esta sesión había sido una decepción total. Casi quería irse, volver al lavadero donde todo había empezado. Pensó que empujaría al ángel dentro de la secadora la próxima vez que lo viera. Su hijo, con sus ojos inocentes, abiertos y despiertos, esperaba su respuesta. Empezó a llorar, pero tendió sus manos y le dijo: «Mira mis dedos, son como los tuyos. Mis pies y mi cara son como los tuyos también. Mis expresiones de amor y alegría son como las tuyas. Soy verdaderamente tu madre. Tenemos los mismos ojos y la misma boca. Mira». Y así el niño quedó satisfecho y se tendió de nuevo en la cama y se puso a dormir. Para ir un poco facilitando la comprensión de la parábola, imaginemos que los humanos somos el bebé y que los maestros ascendidos, los guías, todos los personajes que están en el plan de ayuda para los humanos, son la madre, y que con la cantidad de preguntas interesantes que podemos hacerles, nada más que nos interesamos por cuestiones irrelevantes desde el punto de vista de nuestro propósito aquí en la Tierra, de nuestra misión y de nuestra propia evolución espiritual. Ya se puede ir dando vueltas a este tema. Incluso llegamos a preguntarles que si nos pueden dar pruebas de que nosotros somos lo que ellos dicen que somos, es decir, divinos, que nos den pruebas de ello. ¿Qué era esto? El milagro de comunicación había llegado y se había ido, y la madre no había mantenido una conversación con sentido con su hermoso hijo. La frustración de las expectativas y la consiguiente decepción por haberlas mantenido de forma infantil, dado que luego no tiene por qué ocurrir lo que uno en su mentecita material piensa que va a ocurrir. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había ido mal? Pasó largo tiempo pensando en ello y se lamentaba por el paso de un tal acontecimiento sin que se hubiera transferido ninguna información sustancial.
y la madre, en esta variante de interpretación de la parábola, que también saca su utilidad, la madre seguía machacándose con la expectativa generada y con la grave pérdida que había supuesto el no aprovechar ese acontecimiento. Esto pues es muy humano. Los humanos, pues ante cuestiones que nos ocurren que pueden suponer aparentes pérdidas, pérdidas materiales que pueden ser aparentemente perjudiciales para el fin profundo de la experiencia humana, no lo son en absoluto. Desgracias, enfermedades, todo ello tiene una explicación, todo ello tiene un mensaje, todo ello tiene una finalidad y es el aprender cuestiones a las que no estamos haciendo caso y que llegan como señales potentes para que despertemos, para que nos demos cuenta, para que nos hagamos conscientes. Pero nosotros seguimos, una vez que ocurren, durante bastante tiempo, pensando que la vida ha sido completamente injusta, que no tenía por qué haber ocurrido eso, y solamente de vez en cuando a algunos humanos, y pasado el tiempo, pues les viene la sublime idea de que aquello que ocurrió fue lo mejor que podía ocurrir. Pero esto siempre es pasado el tiempo y después de haber sufrido mucho con esa decepción de expectativas. Entonces el ángel apareció de nuevo a través del desagüe del cuarto de baño. «Sal de aquí», dijo la madre antes de que el ángel pudiera decir algo. «¡Qué desengaño me he llevado contigo!». «Te di el tiempo», dijo el ángel amablemente. «Yo no decidí las preguntas». «¿Y de qué ha servido? ¿Por qué mi hijo no preguntó nada importante? Me dijiste que tendría la mentalidad de un adulto, pero hizo las preguntas de un niño. Me engañaste con tu pretendido milagro». Fijaos, los humanos adultos que sin embargo tenemos la mentalidad espiritual de un niño. Y cuando los humanos adultos nos relacionamos con otros humanos adultos, les consideramos adultos y esperamos de ellos que actúen como adultos maduros y en realidad todos los humanos tenemos la mentalidad espiritual de un niño. «Querida», replicó el ángel, «aunque tu hijo recibió el lenguaje y el intelecto de un adulto, solo tenía la sabiduría y la experiencia de los 6 meses que lleva en la tierra. Sus preguntas han sido, pues, las de mayor sentido en las que podía pensar. Y tú las contestaste todas. No, no solemos hacer la reflexión de que las personas, cuando se comportan de una manera egoísta para con los demás, siempre se comportan de una manera egoísta para consigo mismas. Finalmente, en lo profundo, en lo importante. Con lo cual, si alguien actúa de manera que, aunque parezca que en el mundo material se beneficia, en realidad se está perjudicando desde un punto de vista espiritual, es simplemente porque es inconsciente de ello y porque su nivel de consciencia no le da para más. Es lo máximo que puede decidir con ese nivel de consciencia. Sin embargo, nosotros esperamos que actúe como un adulto espiritual, generamos una expectativa sobre ello y nos frustramos cuando vemos que las personas actúan cada una como puede. Insisto, actúan egoístamente en lo material cuando en realidad ese beneficio que creen que consiguen en lo profundo supone un perjuicio, un bloqueo, un retraso, una falta de aprendizaje o una consolidación de la ilusión. Con lo cual se están perjudicando desde un punto de vista espiritual. Por lo tanto, ¿cómo podemos acusarles de hacer las cosas maliciosamente
cuando realmente lo que está sucediendo es que no tienen conciencia suficiente para darse cuenta de la trascendencia profunda de sus actos y hacen, por lo tanto, lo que pueden en cada momento. Repetimos. Querida, replicó el ángel, aunque tu hijo recibió el lenguaje y el intelecto de un adulto, solo tenía la sabiduría y la experiencia de los 6 meses que lleva en la tierra. Sus preguntas han sido, pues, las de mayor sentido en las que podía pensar, y tú las has contestado todas. Incluso la última, que tomaste con miedo, también la respondiste correctamente. Además, les has transmitido tu amor mientras estuvisteis juntos. Y no has sido impaciente con él. Fíjate qué matiz introduce aquí el ángel. Le has transmitido tu amor mientras estuvisteis juntos y no has sido impaciente con él, cosa relevante a efectos espirituales, cosa que es lo que textos como Un curso de milagros pues se hartan de decirnos. Mostrar por parte del estudiante de espiritualidad una actitud que acredita que estás aceptando la expiación, comprendiendo profundamente lo que ocurre y por lo tanto evitando el error de realizar un juicio de maliciosidad, donde lo único que hay es falta de consciencia. Y de paso, dando un ejemplo, una imagen que vale más que 1000 palabras, que la otra persona puede llegar a impactar en él, comprenderlo y decidir adoptarlo para sí misma. Él lo hizo lo mejor que pudo y fue honesto. ¿Qué más se puede pedir? Terminaba de explicarle el ángel a la madre. La madre se sentó. No había pensado en ello. Su hijo había reunido las mejores preguntas en que podía pensar. ¿Cómo podía saber lo que debía pensar si no tenía el conocimiento que ella tenía? Y si hubiera recibido este conocimiento, no hubiera tenido que preguntar nada. Sin más comunicación, el ángel se fue por última vez, esta vez por la ventana. Finalmente, la madre logra entender el significado profundo de aquel acontecimiento que, debido a sus expectativas erróneas, le había causado una gran frustración, y después entendió el porqué de todo aquello. La madre volvió a la cuna y pasó un buen rato mirando a su hermoso hijo. Lo has hecho lo mejor que podías, hijo, dijo con voz tranquila. Esta frase es la decisión de la madre en favor de la inocencia. Finalmente, finalmente, finalmente. Está bien que hayamos podido hablar. Pues bien, aquí acaba la parte de la propia parábola de Crión y comenzamos la explicación que da Lee Carroll de la parábola basándose en los propios criterios de Crión al interpretarla. Y dice así: Así, ¿entendieron el verdadero significado de esta divertida historia? Ustedes y yo no tenemos el privilegio de poseer la mente de Dios mientras nos encontramos en este planeta. Y en cambio, sí se nos da el don de poder hablar con los maestros. El bebé, un humano; la madre, un maestro ascendido, un guía, un revelador, un maestro físico. ¿Qué pacientes deben ser ustedes con nosotros? Dice Lee Carroll de los reveladores. Le dice Lee Carroll a los reveladores, a los guías, a los maestros. ¿Qué pacientes deben ser ustedes con nosotros mientras nos perdemos con preguntas que no tienen ninguna relación con las verdaderas razones por las que estamos aquí? ¿Cómo saber lo que hay que preguntar? Esta es una pregunta clave.
Quirión nos dio la pregunta mágica justo después de esta historia en una sesión en directo. Dice Lee, enseguida vendrá, pero nosotros vamos a adelantarla porque vamos a hacer un poco de spoiler, dado que aquí estamos para aprender. La pregunta que Quirión nos da como la mejor pregunta que le podemos hacer a cualquier entidad que sepa más que nosotros es: ¿qué es lo que debo saber? Espíritu, ¿qué es lo que quieres que yo sepa? Esa es la mejor pregunta que podemos formular. Sigue diciendo Lee. Lo auténticamente interesante de esta historia es que Dios contesta a nuestras preguntas, incluso si son insignificantes para el propósito de nuestras vidas o de nuestro planeta. ¿Han leído ustedes alguna vez algún libro sobre el linaje de una amplia cantidad de entidades de nuestro alrededor? Hay algunos libros llenos de capítulos y versículos con sus nombres y sus batallas y cómo la Tierra llegó a existir. Véase, por ejemplo, el libro de Urantia. Cuentan quiénes eran los jugadores y qué les ocurrió antes de que incluso hubiera una atmósfera en el planeta. Y si leen estos libros, ¿sienten algo cálido y acogedor en su interior? ¿Obtienen una directriz clara sobre qué camino tomar para resolver los problemas que causa ser un humano en esta nueva era? Seguro que no. Claro, porque hay libros, hay textos revelados de espiritualidad que tienen grandes partes simplemente descriptivas. No son partes ni de la transformación de la mentalidad, ni de la familiarización con las energías sutiles, ni la de la incursión en la mentalidad. Son descriptivas que expanden la conciencia, promueven un mayor acervo de, eh, en fin, información general sobre lo que ocurre en realidad fuera, pero eso no debe ser lo único que nos atraiga. Debemos centrarnos en cuál es nuestra misión aquí, que es la de evolucionar, con todo lo que complica la palabra evolucionar. Su libro solamente les brinda la respuesta a la pregunta metafísica del bebé. ¿Por qué el cielo es azul? Es decir, hay por ahí textos espirituales que son simplemente descriptivos. No apoyan la transformación de la mentalidad, ni la práctica con energías, ni la práctica multidimensional. Bien, también sirven, pero tenemos que ser conscientes de que la evolución espiritual de un estudiante debe tocar todos los temas y tener como principal objetivo trabajarse a uno mismo, por supuesto. ¿Cuántas veces nos vemos obligados a pedirle a Dios que nos demuestre que Dios es Dios? Muéstrame esto y muéstrame aquello. ¿Cómo puedo saber que eres real? Como fue la tercera pregunta del bebé a la madre. ¿Cómo sé que eres mi madre? ¿Cómo puedo saber que eres Dios? Aquí es cuando se explica el hechos a su imagen y cuando podemos comprender la metáfora del amor con la imagen de Dios, que es la señal del amor y la compasión con la que todos llegamos. Piensen en lo insultante que esta pregunta es para los ángeles y para los elevados, que han estado a nuestro lado desde nuestro nacimiento, y aún así todas las respuestas están llenas de compasión y amor. Sin embargo, ni siquiera estas respuestas nos llevan de A a B, ni siquiera estas respuestas nos hacen evolucionar directamente. Son información que te expanden la conciencia para un mayor entendimiento posterior de algunas cuestiones. Evolución indirecta, pero no directa. Sin embargo, ni siquiera estas respuestas nos llevan de A a B, ni nos ayudan a hacer frente a relaciones insatisfactorias, a trabajos sin sentido, a problemas de salud, a cuestiones económicas o a dificultades familiares o comunitarias. Bien, a los textos espirituales meramente descriptivos que ayudan indirectamente, insisto, hay que sumarle, pues ya cuando el estudiante de espiritualidad se empieza a enredar con el misterio, que es muy entretenido,
y también te amplía tu conciencia en cierto modo, con la conspiración, que es entretenidísima, y también te amplía la conciencia en cierto modo. Pero el estudiante de espiritualidad, si se considera como tal, debe tener muy claro que debe estar constantemente pendiente de su progreso espiritual. Y luego se puede entretener con lo que quiera. Pero si no hay una decisión de constancia, de autoterapia y trabajo espiritual propio, pues no debería considerarse un estudiante de espiritualidad, debería considerarse un simpatizante por la ideología espiritual. Crión nos dice que hay una única pregunta verdadera que puede marcar la diferencia en nuestras vidas y cambiarnos radicalmente. Esta es la pregunta que yo he adelantado antes. Cuando nos sentamos frente a Dios en meditación y oración, se establece una comunicación en dos sentidos. Algunos dicen que la oración es cuando hablamos a Dios y la meditación cuando escuchamos. Por ejemplo, pues lo afirma con claridad Jesús en un curso de milagros. La próxima vez que tengan la oportunidad de hablar y escuchar, hagan la siguiente pregunta. Querido Dios, ¿qué quieres que sepa? No hay mayor pregunta que esta, y refleja toda su sabiduría de conciencia espiritual como ninguna otra. Refleja tu madurez espiritual y tu nivel de conciencia, porque implica o presupone que eres consciente de las limitaciones humanas y que debes obtener una ayuda más elevada para mejor encarrilar tus esfuerzos. Es hacer el caso al maestro interno y no al maestrillo externo, a la mentecita material, programadísima por el mundo. De manera que la pregunta más madura que se le puede hacer a alguien que sabe más que tú no es sobre cuestiones concretas, sino que te dé un plan de aprendizaje. En el supuesto caso de que el niño hubiera preguntado esto, la madre todavía seguiría contestando y el niño hubiera sido aún mucho más sabio en su propio crecimiento. Y nosotros que obtenemos esta información, ¿cómo la podemos aplicar en la práctica? Preguntando a quien más sabe qué es lo que tiene que aprender, antes que ir decidiendo por su cuenta y riesgo qué es lo que tiene que aprender. Otra cuestión es que dentro de lo que el que más sabe le diga qué es lo que tiene que aprender, él a partir de ahí decida empezar por lo que le atraiga más internamente. Resonancia, intuición, atracción. Bien, pues aquí acaba esta parábola número 10, las preguntas del bebé. Para nuestra siguiente sesión dejamos la parábola número 11, Marla la ratona. Esta es parábola y es fábula porque va sobre animales. Esto lo veremos en otro momento, ese otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.